estamos hablando sobre la crisis que se desarrolla en Brasil a partir de un intento de golpe de Estado que ocurrió el domingo pasado. Y estamos ahora, vamos a tener la posibilidad de conversar con un dirigente político muy importante, es un dirigente del partido oficialista, del PT, fue gobernador de Río Grande do Sul, que es un estado muy importante de Brasil, uno de los más ricos, por cierto. Fue ministro de Educación, de Relaciones Institucionales, de Justicia de Brasil, durante anteriores presidencias de Lula da Silva, y ha tenido la gentileza de atendernos. Tarso Genro está con nosotros. Tarso, lo primero que quería preguntarle, hay mucha gente mirando este programa fuera del Brasil. Y si tuviera que explicarle lo más didácticamente posible a qué obedece esta crisis, ¿qué podría contar? Bueno, esa crisis es reflejo del gobierno Bolsonaro, que ha hecho un trabajo minucioso de ataque a las instituciones democráticas desde adentro del Estado y de fuera del Estado para dentro del Estado. Entonces, esto ha creado un caldo de cultura, un sumo cultural propicio a aventuras de esta naturaleza. Pero tuvo una resistencia extraordinaria de la sociedad civil, de un conjunto de partidos democráticos y también del Supremo Tribunal Federal, que tiene un papel altamente importante en este momento incluso. Pero es una consecuencia de un cuadro mundial. Yo te digo sin margen de error, si Trump tuviese ganado las elecciones americanas, este golpe de Estado sería realizado acá en Brasil. Se habla habitualmente que uno de los desafíos que tiene Lula, ahora que ha vuelto a asumir su tercer mandato, es a unir a un Brasil que está partido al medio, que está dividido, que está polarizado entre dos mitades que hablan idiomas distintos. No es solamente una ideología que en los márgenes puede uno pensar más Estado, más mercado, más justicia social o más inversión capitalista, sino que realmente hablan y tienen una cosmovisión muy antagónica. ¿Esto es así? ¿Hasta qué punto y de qué manera influye en la situación actual? Yo pienso que el gobierno Lula tendrá que se ubicar como un gobierno de transición para de una situación de excepción concreta que se arraigó en el gobierno Bolsonaro y que se desarrolló hasta las elecciones. Este gobierno de transición tiene que tener un programa mínimo muy consecuente, muy articulado, en torno de tres puntos cardinales, en mi opinión. Primero, el combate al hambre, porque es un factor de desagregación social y política en nuestro país. En segundo lugar, una relación internacional, una ofensiva en la política externa que establece relaciones de compartimiento, de hermandad, de articulación en América Latina y más importantemente en América del Sur, en torno de los valores democráticos. Y un tercero movimiento es prestigiar los funcionamientos de las instituciones de la democracia liberal. Son tres puntos muy amplios, posibles de ser establecidos como punto de partida para esta transición, para sucesivamente ir tratando de los problemas estructurales más complejos que todos tendremos en América Latina. Está bien, pero eso respecto de cuáles son los objetivos del gobierno, pero ¿qué está pasando en la sociedad? ¿Esa polarización afectó lo que ocurrió el otro día? ¿Qué cree usted que piensa la mitad del país que no votó a Lula, o sea, que votó a Bolsonaro, respecto del intento de golpe de Estado del domingo pasado? Brasil hoy, que tiene una fragmentación social y política extraordinaria, como resultado de la falencia de nuestro sistema político, de un conjunto de relaciones regionales oligárquicas de todos los tipos, de todos los extremos, que se expresan políticamente como una fragmentación política radical. Esto generó esta oportunidad de emergencia de una ideología y de un proyecto de extrema derecha que es simplemente decir, estas instituciones no funcionan, seguridad pública, tendremos que matar los bandidos, cuestiones económicas, tendremos que combatir la corrupción, lo que es correcto, pero esto no resuelve las cuestiones económicas. Y en un tercer momento, una sumisión completa a una gran articulación mundial que existe hoy en torno de ideas autoritárias para superar a crise da democracia liberal. Isso é que é causado
pero esta fragmentación acá en Brasil tiene también contornos muy concretos. En el centro de ella puede estar, por ejemplo, la cuestión de la Amazonia, o los financiamientos principales de estos movimientos subversivos de extrema derecha vienen del centro del país, de estructuras criminales que están explotando hoy a Amazônia de una manera destructiva y de una manera completamente paralela al sistema jurídico de protección ambiental en Brasil. Y si nos fuéramos, rápidamente tendremos quién son los financiadores. Son, claro que tiene una parte del empresariado, que es de extrema derecha, pero esto no es el mayor significante de ese financiamiento, que está asentado en la criminalidad, el tráfico de drogas, exploración ilegal de maderas, ocupación de territorios ilegales en toda la región amazónica con su riqueza extraordinaria. Tarso, ¿hasta qué punto está fuerte el gobierno? Le hago la pregunta vista desde quien conoce la historia más argentina que brasileña. Hubo una época en la década del 80, cuando vuelve la democracia, que la Argentina juzga a los militares que fueron culpables de las violaciones a los derechos humanos, y hubo 3 rebeliones militares. Y el problema de esas rebeliones militares era que no había quien las reprimiera, porque aun cuando no se rebelaran, el resto del ejército estaba de acuerdo con esas rebeliones militares. Cuando uno mira lo que pasó en Brasil el otro día, hay una declaración de Lula que es muy inquietante, porque Lula dice, pareciera, a mí me daba la impresión que los generales de los regimientos gozaban, disfrutaban, se alegraban de que hubiera manifestantes en las puertas de los regimientos pidiendo un golpe de Estado. Y entonces da la impresión de que hay un movimiento en el ejército que percibe el mismo Lula, que es preocupante de aquí al futuro. ¿De qué manera o cuánto riesgo ve usted de que efectivamente las manifestaciones civiles como las que se produjeron el domingo pasado se traslade a episodios de sublevación militar? Eso es la cuestión clave del proceso político actual, ¿no? Hay que tener en cuenta que las Fuerzas Armadas brasileñas, el ejército brasileño, no tiene una tradición místico-religiosa integrada en su cultura política. Nuestros orígenes, las orígenes del ejército brasileño, es el positivismo clásico, que ha, a partir de la proclamación de la República, instaurado un Estado que fue crecientemente se modernizando dentro del contexto mundial y que tuvo una tutela especial del militarismo, pero no de un militarismo místico religioso como hoy se está intentando, por ejemplo, en las fuerzas públicas regionales y también en otras regiones latino y sudamericanas. Entonces, este riesgo existe, pero no es el riesgo radical, porque las Fuerzas Armadas brasileñas nunca operaron también como salvacionistas del Estado o salvacionistas de la democracia, como decían, sin que hubiese una provocación de las clases dominantes, de las clases formales, de los grupos orgánicos de la sociedad que no aceptaban, por ejemplo, las reformas de base que pretendía hacer el gobierno Goulart en los marcos de los años 60. Entonces, este riesgo es un riesgo relativo. Yo, por ejemplo, conozco muchos militares acá en Brasil, generales, coroneles, personas de grado intermediario en las Fuerzas Armadas que no aceptan visión místico-religiosa que está impregnada hoy en la sociedad brasileña a través de un avance extraordinario, financiado, escandalosamente manipulado de las iglesias del dinero, de las iglesias de la riqueza, de las iglesias que son una perversión religiosa incluso, que ofende a la tradición cristiana incluso del pueblo brasileño. A ver, Tarso, nosotros vamos a ir a un corte en este momento. A la vuelta del corte vamos a seguir hablando un poquito más sobre el proceso que está viviendo Brasil con el regreso de Lula al poder, particularmente de la amenaza o de la probable amenaza militar. ¿Qué pasaría si algún general bolsonarista se rebelara? ¿Habría alguien que lo reprimiera? Y si no lo hubiera, ¿cómo eso afectaría a la democracia brasileña? De esto hablamos después del corte. Hablaremos de dos artistas que conozco desde hace décadas. Son un ejemplo de amistad,
de compañerismo. Yo siempre digo que el tiempo es implacable. No puedes disfrazar la edad que tienes, las experiencias que tienes. No hay como hacer en la vida o trabajar en la vida haciendo algo que te gusta hacer. Han ido cambiando las cosas, ¿me entiendes? Y uno se tiene que ir adaptando a la modernidad. Reflexiones con Don Francisco, el domingo en CNN. La redacción es el corazón de la actualidad, donde se organiza la información de forma coherente e inteligente. En esta redacción hablamos sin complejidades, de tú a tú, de voz a voz, los temas de nuestra actualidad regional y mundial. Dicen que el futuro de la redacción está comprometido. Yo digo que lo estamos reinventando. Redacción con Nacho Girón, de lunes a viernes en CNN. El periodismo es pasión, es compromiso, es responsabilidad, es una forma de vida que no te permite hacer a un lado las injusticias, la corrupción y todo aquello que afecta a la sociedad. No puedes dejar de ver y señalar los abusos, los excesos del poder y la impunidad. Cuando están aquí, todo el tiempo y a toda hora. El periodismo le da poder a la gente. ¿Estamos listos? Perspectivas de Buenos Aires es contar lo que pasa en todo el continente, de regresar al periodismo de datos, de hechos, con contexto, por supuesto, con una voluntad de explicar los acontecimientos más importantes. Hay cosas que pasan en el hemisferio sur que influyen en el resto del mundo y, por supuesto, al revés. Cosas que pasan en el resto del mundo que impactan en el hemisferio sur y por eso me parece importante la interrelación de los hechos dentro de lo que está pasando en nuestro continente. Perspectivas desde Buenos Aires, de lunes a viernes en CNN. En minutos seguimos conectados conversando sobre la crisis que desató en Brasil el intento de golpe de Estado del domingo anterior. En Mercado Sur conocemos a los emprendedores y negocios más creativos, los casos de éxito y las nuevas oportunidades de negocios en nuestra región. Esta noche, un 2022 bastante amargo para las criptomonedas. En el mundo blockchain, cada persona es su propio banco. El músico elegante incursiona en el negocio de las semillas canábicas. Tatuajes mundialistas tras la obtención de la Copa del Mundo. Y el M10 por Lionel Messi. Acompáñenme en Mercado Sur esta noche en CNN. Cada minuto surge un acontecimiento alrededor de nosotros que impacta la perspectiva del mundo. Te mostramos las noticias que cambian constantemente nuestro presente y alteran el futuro. Entrevistando a los protagonistas del momento, desplazándonos por los lugares de los hechos. Analizamos cómo las noticias impactan a México y a los países de esta región. Una perspectiva completa del mundo de las noticias. Perspectivas desde México, de lunes a viernes, en CNN. En solo 3 minutos, conoce las respuestas a la pregunta audaz que Wendy Guerra le hace a los personajes más relevantes y enigmáticos de las artes. Pintura, escultura, diseño, música, teatro, gastronomía, literatura y también del periodismo. Disfruta de estas historias enriquecedoras de la mano de Wendy Guerra. Visita cnne.com/Wendy Guerra. Las noticias tienen muchas capas, son complejas, con muchas historias entrelazadas. La esencia de ser periodista es llegar al punto en el cual se originan las noticias y seguirlas. Salir a la calle, gastarse los zapatos, cuestionar a los involucrados con preguntas incómodas, frontales y directas. Es importante investigar a fondo lo que está detrás de la noticia para que la gente se entere y saque sus propias conclusiones. Seguimos hablando con Tarso Genro, ex gobernador de Río Grande do Sul, ex ministro de distintos gobiernos de Luis Ignacio Lula da Silva, dirigente del Partido de los Trabajadores de Brasil, a partir del intento de golpe de Estado que hubo en Brasil el domingo pasado. Tarso, la pregunta que quedó pendiente tenía que ver con qué pasaría si se sublevara un regimiento en Brasil. Déjeme fundamentarlo un poquito. Es decir, uno ve que casi la mitad de Brasil votó por Bolsonaro, que tiene un mensaje de antagonismo muy extremo respecto de Lula, y uno puede pensar que dado que Bolsonaro incorporó 6.000 militares a su gobierno, su vicepresidente, su ministro de Defensa, su ministro de Salud durante la pandemia fueron todos militares, uno puede pensar que el porcentaje de militares bolsonaristas es mucho más que un 50% de los militares. Y entonces uno
sospecha, teniendo en cuenta historia de otros países como el argentino, por ejemplo, que en los cuarteles se debe estar discutiendo qué hacer. De hecho, Lula lo reconoce. Y entonces, ¿qué debe hacer un gobierno democrático o cómo se planta frente a eso? Bueno, yo he defendido en los debates que hizo durante todo este proceso con compañeros de la izquierda, del centro izquierda, del centro democrático, de que si tuviésemos un golpe de Estado en Brasil, Bolsonaro no sería el dictador. Bolsonaro no tiene un prestigio suficientemente arraigado en las Fuerzas Armadas para hacer la representación de la totalidad del ejército y de las Fuerzas Armadas en Brasil. Porque es un tipo sociopático, es un tipo incluso que ofende una cierta tradición de las Fuerzas Armadas brasileñas, que tiene una visión más sofisticada del proyecto de Brasil Grande, por ejemplo, que se desarrolló durante la dictadura militar, que incorporó incluso aquí en Brasil algunas infraestructuras importantes de modernización del país pela vía autoritaria, incluso dictatorial. Entonces yo no creo que una movimentación militar aceptase que estuviese en la cabeza de Bolsonaro. Es un tipo muy diferente de lo que es la media de los oficiales de las Fuerzas Armadas brasileñas. Yo creo que si tuviésemos un intento golpista, teríamos que ofrecer un otro liderazgo, e incluso para involucrar la totalidad de las fuerzas y una parte de la sociedad civil. Con esta precipitación que hizo Bolsonaro ahora, intentando un golpe, su desgaste en la sociedad civil e incluso dentro de las Fuerzas Armadas ha disminuido bastante. Hoy ha publicado, por ejemplo, una encuesta de la Folha de São Paulo diciendo que 90% de la población brasileña fue contra los acontecimientos golpistas que tuvimos algunos días. Tarso, cuando uno ve lo que le espera a Lula, le surgen preguntas sobre la dificultad del proceso que empieza por fuera también del campo militar. Uno piensa, por ejemplo, que dado que los principales economistas del continente no pronostican un crecimiento fuerte de América Latina en los próximos 2 años, el recurso que le queda a los gobiernos progresistas de América Latina para aliviar la situación social es hacer una reforma fiscal, es decir, cobrarle más impuestos a los que más tienen. Pero resulta que en los parlamentos la hegemonía de la izquierda no es muy grande. De hecho, en el parlamento brasileño eso pasa. O sea que tampoco esa vía parece muy sencilla. ¿Cómo se le ocurre? Y encima está la inestabilidad militar, una oposición que se ve que es muy virulenta. Entonces, ¿cómo se le ocurre que Lula va a poder cumplir la promesa que hace y de esa manera no defraudar a sus votantes, dado que esas vías parecen tan trabadas? Están trabadas relativamente en Brasil, porque la posición geopolítica que tiene Brasil en el escenario mundial, en función de su posición en América Latina, las cuestiones climáticas y ambientales que miran el Brasil a partir de la importancia que tiene la Amazonia para toda la humanidad. Amazonia, por tanto, y la cuestión Amazonia es un capital que tendremos para nuestras negociaciones internacionales. La estructura que fue montada por los gobiernos anteriores del sistema educacional, del sistema de pesquisa científico-tecnológica, de organización y de producción de cerebros en el campo, ¿no? en el campo de las ciencias duras, incluso, colocam o Brasil numa situação privilegiada. Então, tendremos márgenes, não tendremos condições de fazer uma reforma ideal, pero algumas reformas podem ser hechas com negociação com o Congresso Nacional, que tem hoje a capacidade de organizar uma maioria de sustentação de governo. Pero não serão milagres. E não há salvacionismo hoje que pueda tirar o Brasil dessa situação que se encontra, porque todas as reservas internacionais, por exemplo, que han sido ancoradas por el governo Lula como âncora de nosso desenvolvimento, estão hoje liquidadas por as aventuras financeiras, as aventuras irresponsáveis do bolsonarismo. Então, tendremos hoje, ou amanhã, eu creio que é hoje, uma declaração do ministro Fernando Haddad, que é uma pessoa extraordinária,
intelectual cualificado, un economista, abogado y político de primera línea, que yo tengo el placer de tener como mi amigo, que fue mi secretario ejecutivo cuando fui ministro de Educación, por eso yo conozco integralmente a Haddad, y que se tornó después el gran ministro de Educación de Brasil, cuando yo fui para el Ministerio de Justicia. Entonces, yo creo que estas márgenes tienen que ser muy bien aprovechadas, expuestas claramente y después negociadas. No tendremos milagros, pero tendremos sí una recuperación del crecimiento económico y instrumentos de transferencia de renta vía Estado que podrán dar sustentación, por tanto, al proyecto político en este primer año de gobierno, que es el año clave para un nuevo proyecto de Brasil. Tarso, por último, uno de los debates que surgieron a partir de lo que pasó en Brasil, surgieron desde la derecha a nivel internacional, cuestiona que en general quienes piden un repudio a lo que pasó en Brasil el domingo no repudieron manifestaciones violentas en Chile, no repudiaron manifestaciones violentas en Colombia e inclusive toleraron gobiernos con rasgos claramente totalitarios como los de Venezuela. ¿Qué dice usted de eso? Yo creo que tenemos todos que abrigar todos los países de América del Sur y América Latina en un contexto nuevo en América Latina. Y no tendremos que hacer ningún tipo de isolamiento a cualquier país que tiene sus problemas internos gravísimos, como todos los países latinoamericanos tienen. Veo, por ejemplo, el caso de la Venezuela. El principal negociador hoy económico y también político con Venezuela es el presidente Biden. Por tanto, dando señales claras que no acepta incluso la expulsión de la Venezuela de la comunidad internacional. Entonces tendremos los países más maduros, más fuertes, más organizados institucionalmente acá en América del Sur, de proyectar una integración con bases en la cuestión democrática. Entonces, a partir de esto, sí, hay que hacer movimientos muy claros en el plano internacional, en el plano crítico, inclusive de los países hermanos, para que no ocurran o que ocurrió acá en Brasil, o que ocurrió en Bolivia, o que está ocurriendo en Perú, incluso o que ocurrió en determinados momentos en Chile. Chile, la memoria más trágica es la memoria de Pinochet. No son de las violencias que fueron cometidas o de los movimientos que ocurrieron recientemente o mismo en periodos más lejanos. Esta es la cuestión clave hoy. Pinochet o democracia. Es ese el debate que debemos establecer en nuestras relaciones de hermandad latinoamericana. Y esto es posible, yo creo. Tarso, le agradecemos mucho la generosidad de habernos brindado estos minutos. Muchas gracias, un abrazo a ustedes, que esta oportunidad se repita en nombre de nuestra hermandad.